a este primer grupo. Vamos a hablar un poquito acerca de las características de Juan el Bautista. Dice así: ¿quién es este Juan el Bautista? Bueno, es un hijo, o por lo menos el unigénito, hijo de unos saduceos llamados Zacarías y Elizabeth, que se le vinculan, según el Evangelio de Lucas, este vendría a ser como una especie de primo de Jesús. Si creemos en la fuente de el registro que coloca Lucas, ¿no? En su Evangelio. Probablemente pudo haber sido el sumo sacerdote de la época. Yo estoy convencido de que el Bautista era el sumo sacerdote de la época, pero no pudo ocupar el cargo como sumo sacerdote por razones que ya sabemos. Herodes no lo quería dentro de su grupo y por tanto el hombre tuvo que salir de las filas sacerdotales. ¿A dónde se fue? Bueno, se fue al desierto. Y ahí no especifica, solamente en algunos evangelios hace mención que al desierto de Judea, pero también sabemos que en Samaria también había un desierto. Por tanto, vemos dos frentes de trabajo del Bautista. Tenía un grupo en el desierto también de Samaria, un grupo en el desierto de Judea, y bautizaba tanto en Samaria como bautizaba también en Judea. Eso también lo voy a explicar. También dice, algunos investigadores hablan de que en este caso, el Bautista probablemente tenía entre 5.000 a 50.000 el número de seguidores o discípulos que tenía la comunidad del Bautista entre Samaria y Judea. Algunos exageran, dicen que 50.000 seguidores distribuidos dentro de los que se habían convertido a la comunidad del Bautista en la zona de Samaria y en la zona de Judea. Más o menos había unos 50.000. Yo soy más conservador, yo me voy a ir con la cifra más minimalista, que también me parece una cifra bastante alta, que es la de los 5.000. Creo que ese número es un poco más fácil de trabajarlo porque ya hemos visto de otros grupos, por ejemplo, Judas el Galileo, o de otros postulantes a Mesías de la época que tenían 2.000, 3.000 personas que lo acompañaban, y me parece que 5.000 es un número bastante, digamos, conservador para hablar acerca de cuántos discípulos pudo haber tenido el Bautista. Lo otro que tampoco sabemos es cuánto tiempo el Bautista tuvo bautizando, porque no sabemos cuándo fue que inició a bautizar. No es como el ministerio de Jesús, que uno más o menos lo puede más o menos uno ubicar cronológicamente. Según los evangelios sinópticos, duró 1 año y medio. Según el evangelio de Juan, duró 3 años, un poquito más. Pero Juan de Bautista no sabemos si el hombre ya estaba bautizando desde los 12 años y tenía ya más de 10, 15, 20 años bautizando, no sabemos. Por tanto, me quedo con la cifra más pequeña y pudo haber sido todo lo contrario. Quizás pudo haber tenido 50.000 y ese era el temor que tenía Herodes y por eso lo mandó a matar, ¿no? Porque este hombre, 50.000 hombres, me puede causar aquí una revuelta y bueno, me puede destronar del lugar, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos esa cifra, pero yo la voy a dejar allí. Otro dato, dice así: bautizaba para el perdón de los pecados según el texto bíblico. Tampoco tenemos mucha información acerca de eso. ¿Dónde lo hacía? En Judea y en Samaria. Es importante señalar que los discípulos, esto también es muy importante entenderlo, que los discípulos no solamente eran bautizados para el perdón de los pecados, sino que también eran ungidos. Ojo con esto, que los discípulos más antiguos tuvieron pretensiones de Mesías o hijos de Dios. Y yo le coloqué entre paréntesis sacramento mesiánico. O sea, en pocas palabras, la gente no solamente iba para el Bautista, para que el Bautista les limpiara a través de ese acto bautismal, le limpiara de los pecados al pueblo, sino que recordemos que según lo que es mi posición, yo creo que él era el sumo sacerdote, y si era el sumo sacerdote elegido de parte de Dios, pero que el Herodes no había permitido de que él gobernara como sumo sacerdote, sino que Herodes él mismo colocó su propio sacerdote, como fue Caifás y Anás. Entonces, creo que este era el que tenía el llamado dentro de lo que es la casta sacerdotal o como sumo sacerdote, pero hay un detalle, es importante mencionarlo, y creo que aquí está el fuerte de por qué Juan el Bautista pudo haber sido el sacerdote de la época, porque la gente lo seguía.
si la gente no hubiese creído de que él era sacerdote, y la gente estaba al tanto de quién era el sacerdote de turno, la gente sabía quién era el sacerdote que le correspondía ejercer su oficio, y viendo que no colocan a Juan, creo que la gente fue al desierto, fue allá donde Juan estaba, y se terminaron bautizando, porque ellos dijeron, si este hombre ha implementado este bautismo para perdonar pecados, entonces este, a este es a quien debemos nosotros seguir. Y esto es lo que vemos que hace el bautista, ¿no? Otro detalle importante, que es que tenía discípulos en ambos lugares, tanto en Samaria como en Judea, solo que nosotros conocemos su más grande discípulo, que es Jesús, pero de los otros discípulos muy poco se sabe, y ahí es donde hoy me quiero yo enfocar, ahí es donde yo quiero hacer mi esfuerzo, ¿no? Otros dicen que bautizó a Jesús según la versión de Marcos y Mateo. Lo bautizó que en el Espíritu Santo. Según la versión de Marcos y Mateo, el bautista está presente con Jesús a la hora de ser bautizado, pero según la versión de Lucas y Juan, el bautista no está presente. O sea, en pocas palabras, el bautista no bautiza a Jesús en el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo solamente quien bautiza a Jesús. Aquí hay que hacer una distinción. Para Mateo y Marcos, quien unge en Espíritu Santo a Jesús es el bautista. Para Lucas y Juan no. ¿Ok? Ya eso se lo voy a dejar a ustedes como tarea para que ustedes amplíen esa información. Dice así, considerado el Mesías por mucho. ¿Quién fue considerado el Mesías por mucho? El bautista también fue considerado el Mesías por mucho. De hecho, usted va al libro de Lucas y le van a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Y también hay muchas partes que le dicen, y creían que Juan era el Cristo. También el último profeta de la ley, también lo creían el último profeta de la ley. Otros decían que era una especie de reencarnación de Elías. O sea que Juan el Bautista, aparentemente, según el texto o las fuentes que nos han llegado, es un tipo que tiene bastante rato, por lo menos, haciendo ese trabajo. Quizás, como les dije, quizás tenga 10 años haciendo ese trabajo, 5 años, no sabemos. Pero el hecho está de que era una persona muy conocida. De hecho, cuando Jesús llega a Jerusalén, a Juan el Bautista lo conocen como un profeta que ha muerto. Así que, bueno, esto es importante también mencionarlo. O sea, no es ningún desconocido. Jesús era más desconocido que Juan para la época. ¿Qué más hacía la comunidad de Juan? Ayunaba, guardaba celibato. Posiblemente también hacía milagros o curaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una parte donde los discípulos, Juan está en la cárcel y le envía a 2 discípulos y díganle si él es el Cristo, y Jesús les dice, bueno, díganle a Juan lo que han visto, ¿no? Hago milagros, resucito muerto, todo el tema y aparentemente Juan como que también hacía lo mismo.